Bueno, señores, acá desde donde salga, desde donde sea, desde todo el punto del país, los 17 departamentos, Paraguay ganó. Paraguay pasó de ronda en la tanda de penales ante la selección alemana. Chiquita. Ay, vamos a ser sinceros, antes de empezar la euforia, el jolgorio. Diminuta Alemania. Y no me cambia el discurso si nos ganaban 2 o 3 goles arriba. No. Una selección alemana que no mereció pasar, no se dejen engañar por el tiki-tiki, el biribiri. No pateó al arco. Creo que hubo un remate al arco de lejos. Yo me refiero a remates afuera del área. Les aclaro, señores, de Kimmich, no sé de quién, que pegó en la espalda de, creo que fue de Canales o de Cubas, no recuerdo. No, una selección que no patea al arco no merece jamás, ni hoy, ni en 1930, ni en 1898, en ninguna era del fútbol. Una selección que no patea de afuera del área merece pasar nunca, jamás en la historia. Se hizo justicia, Paraguay pasó pulcro en defensa, ganó arriba, tuvimos de repente algunos errores, pero el gol a ellos anulado, con coraje, con huevos, con garra, como nos caracteriza la selección guaraní, la albirroja, que ustedes ya saben, no les voy a venir a descubrir nada. Ustedes saben que la selección paraguaya es esto, y hago también autocrítica de mi parte al pedir demasiado de repente, al exigir, ¿por qué no jugamos de tú a tú con Australia, con Estados Unidos? Bueno, con Estados Unidos jugamos y nos comimos 4. Entienden, todo tiene su contexto. Yo no vengo a justificar a nadie aquí, pero esto es lo que somos, aguantar, contragolpear, ganar por arriba. Esto es Paraguay. Uruguay por renegar de sus raíces. ¿Dónde está Uruguay ahora? Hace 2 mundiales. En Qatar también Baibora. Qatar Baibora. Norteamérica Baibora. Me meto en portugués, no sé por qué. No me juzguen. Entiéndase. Esto es Paraguay, esto es nuestra estirpe, esta es nuestra garra, nuestra selección. Claro, acompañémosla de fútbol, de toque, por supuesto, de control de pelota, de jugar más rápido, no mantenerla tanto, de ser seguros ahí arriba, por supuesto, claro que sí. Pero esto es lo que somos. Pura garra, puro corazón, puro huevo, precisión, pulcritud, solvencia, elegancia de repente en ese túnel que hizo, por ejemplo, Matías Galarza. ¡Qué jugador Matías Galarza, señor! Cubas, Cubas que hace rato tiene el cielo ganado conmigo. Perdamos hoy día a 0 también. No me cambiaba nada, que Cubas para mí es el mejor de todos. Orlando Gil, mamá quería. Señorial, como dice mi amigo Curita. Señorial, discúlpenme. Actuación de Orlando Gil. Impresionante, impresionante. ¿Qué le vamos a decir a estos jugadores? Alfaro 2030, 2034, renova nomás. Y yo antes pensaba también, si se va Alfaro, ¿quién viene? ¿A quién le traemos? Si esta dirigencia de Morondanga que tenemos desde 2016 está y un técnico acertó. Y vamos a chutarlo como si nada, por 2 partidos, por un mundial, vamos a chutarlo al Alfaro. ¿Y quién va a venir? ¿Quién va a venir? Díganme. Si ustedes saben cómo son de inoperantes nuestros dirigentes, ustedes saben. Y no se me olvida, no, yo estoy feliz, eufórico, pero yo no voy a dejar de criticar. Sí, Alfaro de repente sí se pasó de boca, tuvo mal timing de repente con sus declaraciones, es humano, claro. Así como nos embeleza, también de repente patina y es normal. Va, ella está a su vez. ¿Con qué cara? Y eso de que recalcan 16 años y 16 años, que él repite mucho. Y es cierto, es cierto. Y no me cambia el discurso perder hoy 2-0, 3-0 en penales. Es cierto. Pero bueno, me tomo un tiempo para respirar. El tiempo que usted agarra acá la lata, la succiona, el whisky, la caña, el fernet, lo que sea que esté ingiriendo actualmente. Agüita también, porque no, matecito, tereré. Tereré, la bombilla, ¿sabe hasta dónde le metimos la bombilla a los alemanes? Usted sabe, usted sabe, usted sabe, no le voy a decir, ¿verdad? La bombilla hasta él le metimos a los alemanes, señores. Y merecidamente, como les estaba diciendo. Porque todo es jolgorio y alegría, pero Paraguay mereció totalmente. Una selección que defiende tan bien como la nuestra. ¿Cómo nos va a merecer pasar? Tener la pelota no te hace más, no te hace más.
Ellos teniendo un Musiala, teniendo a Sané. Imagínense nosotros teniéndole a uno nomás de ellos, de nuestro lado, pero le pegamos un baile. Así es, señores. Paraguay lo pasó, lo mereció, como les digo. Ahora tocará esperar por Francia, por Suecia. Vamos a ver qué pasa. Ya también baila y copaba. Ahora yo no paro de escuchar petardos. Hasta escucho roncadores de motos, de autos. Un descontrol la ciudad. Yo tengo que salir ahora, pero imagínense. Es un descontrol. Meritoriamente, ¿verdad? Meritoriamente. Increíble. La labor de los jugadores hoy es espectacular. Gustavo Gómez dejando la piel. Enciso que se retiró lesionado. Esperemos, por favor. Roguemos al Señor que sea un golpecito y nada más. El golazo de Enciso, por cierto. Qué jugadón. Me tapo la boca como Almirón. Justamente recordando a mí. Qué jugador. Qué jugador Almirón. Que metió el pase ahí para Galarza. Otro jugadorazo. Qué jugada de ellos. Almirón para Galarza, Galarza mete el centro y Enciso. Papá, nosotros teníamos una y la teníamos que meter y eso hicimos. Golazo, golazo de Enciso, más pico y Moata, Enciso ganata de cabeza. ¿Quién iba a decir que Enciso iba a meterse ahí, verdad? Impresionante, emocionante el 1-0. Luego el empate llega con un baldazo de agua fría, ¿verdad? Porque en una jugada particularmente para mí inesperada, ¿verdad? Lo ganaron de arriba, pero nadie la esperó. Totalmente aislada. Bueno, lo empató la selección alemana, pero lo supimos aguantar. Ellos convirtieron un gol casi al final del partido, pero el VAR dijo que no. Fue falta contra Gil, totalmente Gil, que las que salió bien. Las que intervino de manera magistral. En el gol rival nada que hacer, no le podemos reprochar mucho. Y en los penales se puso la capa y se convirtió en Superman. Se puso la máscara y se convirtió en Batman, señores. Le salieron telarañas del brazo. Se convirtió en Spider-Man. Increíble labor de Orlando Gil. Para el que lo criticaba, me incluyo. Como yo les digo, yo sé que más critica y yo siempre me incluyo en mis críticas. Sin palabras, sin palabras. Lo de Gil, majestuoso. Majestuoso. Tapando penales, así atajaba uno, no me cambiaba el discurso. Porque es muy difícil adivinar el penal. A la que usted piensa que es fácil que el delantero falla nomás. No, no es así. No es así, no es suerte nomás. No, no, no. Todo se trabaja, todo se estudia. Y lo de Gil fue espectacular hoy. Menos mal que tuvimos la tercera y en la tercera fue la vencida. Que lastimosamente los dos penales anteriores no pudimos concretar. Pero bueno, llegó el tercer penal. José Canales, señores, el que juega allá en el fondo, ahí jugar en la provincia del sur de Lanús, la provincia de Buenos Aires, discúlpenme, en el sur, allí está. El héroe del Maracaná, el héroe del maracanazo moderno para los hinchas de Lanús. Él fue el que se puso la capa del héroe, señores. Y hago la pausa porque no me quiero emocionar demasiado. Es increíble, es increíble. Es una felicidad, no me paran de llegar mensajes. Ahora mismo me estoy sonriendo porque veo estoy grabando de mi celular, veo la pestaña, los mensajes que me llegan, incluso de hermanos argentinos también, colombianos que me están escribiendo. Es una locura, esto es lo que genera Paraguay, esto es lo lindo de la Copa del Mundo. De nombres Alemania nos hacía 10-0, sí, por supuesto. De funcionamiento, no tanto había sido que no tanto. Uno pensaba que con lo de Alemania-Ecuador fue los hermanos ecuatorianos que le ganaron en la tercera fecha, ya ellos clasificados punteros. Uno pensaba, no fue un accidente, ellos jugaron Yeurei, como decimos nosotros, jugaron al trote. No, hoy no mostraron demasiado y no, como ya les dije, tener la pelota no te hace más, no te hace merecedor tampoco. Eso es un análisis que a mí me molesta cuando escucho. No tuvo mal la pelota, mereció ganar. No, merece ganar, chuta al arco. Merece ganar es que el arquero rival ponele, si querés usar el término merecer ganar, que el arquero rival tenga 5 tapadas mínimo. Y no pasó eso con Orlando Gil, no tuvo muchas tapadas Orlando Gil. Sin demeritar a Orlando, ¿verdad? Ustedes saben a qué me refiero.
Quizá tuvo mala pelota, muchos pelotazos, pero hasta ahí. Paraguay lo ganó merecidamente. Nos toca jugar contra Francia o Suecia. La fecha les voy a deber, vamos a ver cuándo. Ya les diré en un cortito, ¿verdad? Gracias, señora, para el que vio, el que no vio, dele me gusta al que vio. Me gusta, si le das me gusta, si te suscribís, Paraguay va a llegar más lejos todavía. Vamos los muchachos, ya ese Paraguay. Sin palabras, señores. Vamos la albirroja, vamos Paraguay, vamos Paraguay.